A veces en la vida espiritual se puede cometer el grave error de que uno tiene años siguiendo al Señor y se confía en su experiencia, y ese puede ser una invitación a la tragedia. Cuanto más años vamos teniendo en el Señor, más cuidadosos debemos ser, más atentos debemos estar en las cosas de la vida. Hoy quiero hablar con ustedes sobre ese tema de despertar a los valientes. Y esa frase yo la encontré aquí en Joel capítulo 3, versículo 9 leemos. Dice la palabra de Dios, Joel 3, verso 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Ahí está nuestra frase, despertad a los valientes, acérquense. Vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, y haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Aquí en este pasaje, hermanos, yo encontré tres frases que para mí han sido de aliento, y una de estas es venir allí de nuestro mensaje, que para mí han sido de aliento. Pero tengo que contarles que este capítulo 3 de Ezequiel, de Joel, es una profecía que nos habla y nos da detalles sobre lo que conocemos como la batalla de Armagedón. Es un capítulo que apunta hacia el futuro. Y aclarado eso, de ahí yo saqué tres frases, una por versículo. La del versículo 9 dice, despertad a los valientes. El versículo 10 dice al final, diga al débil, fuerte soy. Y el versículo 11, haz venir Jehová a tus valientes o a tus fuertes. Esas tres frases me llamaron mi atención, despertar a los valientes, diga al débil, fuerte soy. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. En la obra de Dios, hermanos, en este año 2024, nosotros notamos de que muchos soldados están dormidos. Terminamos el año medio dormidos, comenzamos el año medio dormido, y esta palabra nos tiene que ayudar. Hay que despertar a los valientes. No es cualquier soldado, sino un soldado valiente. Hay muchos que se volvieron fieles representantes de la doctrina del noni noni. Cuando las madres le cantan a sus niños para dormir, dicen noni noni noni, duérmase mi niño. Y hay muchos que son seguidores de esa doctrina del noni noni. Se duermen en la obra de Dios, se duermen, hermanos, en el camino del Señor, ¿no? Y entonces el diablo es muy astuto. Y él sabe usar toda clase de anestesia, toda clase de somníferos para adormecer al pueblo de Dios. El diablo busca mantenernos quietos, busca mantenernos sedados, que no tengamos nosotros energías y ánimo para seguir al Señor. Es astuto el diablo, conoce nuestras debilidades, hermanos. Algunos se han descuidado en su vida, pusieron sus pies en lugares que no deberían poner. Otros hermanos cayeron en las trampas que el diablo nos pone en el camino. Nos vamos distrayendo, tenemos nuestras almas ahí en un enredo. Somos a veces como prisioneros del desánimo. Somos como cautivos de Satanás. Y es difícil salir de esa cárcel del desánimo. Por eso necesitamos una palabra como la que dice aquí, que Dios despierte a los valientes. Algunos se han descuidado y cedieron a las tentaciones. La tentación no es pecado, ceder a ella sí lo es. Algunos se marean con las luces del mundo, otros con los ruidos del mundo, con las músicas del mundo, se van detrás de eso. Otros aman el dinero, otros aman demasiado el trabajo, otros aman demasiado el estudio. Y en todas esas series de descuidos, los soldados se duermen. Se van durmiendo en su vida espiritual, y necesitamos de esta palabra, de la palabra de Dios, que nos despierte. La voz de Dios, hermanos, siempre viene a nosotros para despertar a los valientes. Eso busca la palabra de Dios.
despertar a los valientes. Ahora quiero que note algo más aquí en este libro de Joel capítulo 3. Dice ahí la palabra en el versículo 10, hablando de ese evento futuro, dice: forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Ahí están, estos eran herramientas de la agricultura. Y dice que aquellos asadones se iban a convertir en un instrumento de batalla, en una espada. Y la hoz, que es como esa cuchilla en semicírculo, se iba a transformar en lanza. Y cuando yo miraba este pasaje en estos días, digo, bueno, deberíamos nosotros convertir la costura en un instrumento para la batalla y ganar almas para Cristo. Las máquinas, hermanos, deberían ser un instrumento que nos acerquen a la gente que nos da trabajo o a quienes le vendemos nuestras cosas, que sean las máquinas el instrumento que nos acerque para llegar a ellos con el mensaje del Evangelio. Yo pensaba en el micrófono de la radio, en el trabajo de la radio, que ese sea el instrumento para que Dios lo convierta para llegar a otros con el mensaje del Evangelio. Estoy ahí preocupado en estas cosas, hermano, pero tenemos que cambiar nuestro estado interior. Dice, diga el débil, soy valiente. Ahora, eso no es un trabajo de autoconvencimiento, de andar por la calle, valiente soy, valiente soy, valiente soy. No, nosotros sabemos quién es el que fortalece, es Cristo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo tengo que volverme valiente en el Señor, valiente con el Señor. Necesito sentir en mi interior, hermano, esos ríos de agua viva que habla el Evangelio de Juan capítulo 7. Dice el Señor, y correrán ríos de agua viva. Y dijo esto hablando del Espíritu Santo. Es decir, que necesito una actividad del Espíritu Santo adentro mío. Si no, voy a ser siempre un débil, un bueno para nada. Pero si el Espíritu Santo trabaja dentro mío, me moviliza, me envía a la acción, me empuja, me acompaña en las batallas, entonces sentiré que soy un valiente en las filas del Señor. Esta palabra, hermano, nos habla de despertar a los valientes. Y qué triste que es ver valientes dormidos. El valiente tiene que mostrar siempre esa actitud, la actitud de valentía. Yo recordaba, hermano, en el Ezequiel capítulo 37, vamos a mirar juntos allí un momento. Ezequiel, el capítulo 37, ahí a la izquierda de su Biblia, hermanos, capítulo 37 de Ezequiel. Y allí hay una escena un poco extraña, pero muy impactante, que nos puede ayudar en esta noche. Ezequiel, el capítulo 37, voy a leer desde el comienzo para que nos ayude a nuestra memoria. Dice Ezequiel 37, verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, esta lección que Dios le da a Ezequiel son lecciones que llaman la atención, como cuando lo llevó a Jeremías a la casa del alfarero. Ahora lo lleva aquí a Ezequiel a un escenario de terror, todo lleno de cadáveres, de huesos secos. Y dice que eran huesos secos en gran manera. No era que estaban apenas secos, eran huesos secos en gran manera. Eso eran los restos de un ejército, que había peleado y quedaron allí sus esqueletos, sus cadáveres tendidos. Y ahora viene la pregunta de Dios, como siempre nos desconcierta Dios con sus preguntas. Le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué voy a responder? Pero Ezequiel estuvo acertado, dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, porque dice Dios ahora en ese verso 4, dándole la orden, lo deja más desconcertado todavía el predicador, le dice, ve y profetiza sobre estos huesos
y diles, hueso seco, oí palabra de Jehová. Y si Dios no hiciera ese mandato a nosotros, y uno dice, pero ¿cómo le voy a predicar a estos huesos? ¿Quién me va a escuchar de estos huesos? Y Dios es claro, dice, ve y predícale y dile a esos huesos, oí palabra de Jehová. Yo muchas veces estuve predicando en iglesias que eran como cementerios, estaba lleno de gente muerta, sin vida espiritual. Pero eran personas que estaban ahí y uno veía que la palabra de Dios no llegaba, no afectaba. Pero estos eran huesos, era evidente que eran huesos secos. Y Dios dice igual, predícales a ellos. Esa es tu misión, la de predicador, predícale. Y entonces dice ahí el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice ahí el versículo 7, y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ahora note, hermano, esa profetizar, la misión del profeta, no era solamente anticipar eventos futuros. La palabra profetizar tiene que ver con predicar. Y la misión que se le encomendó a él fue predicar la palabra del Señor. Dios le dijo, profetízale a estos huesos y dile, oí palabra de Jehová. Porque Dios puede hacer un milagro a través de su palabra. Y eso no es un asunto del pasado. Este mismo día, en esta misma reunión, Dios puede hacer un milagro a través de su palabra. Porque esta es una palabra viva y porque es una palabra poderosa. Y ahora ahí estaba el varón de Dios, Ezequiel, predicándole un montón de huesos secos en gran manera. Y ahora, ¿cuál era el fin? De que esos huesos volvieran a vivir, dice el versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Las últimas horas, cuando estaba volviendo a releer, cuántas veces prediqué de este pasaje, cuántas veces leí este capítulo, pero siempre la palabra tiene un extra, siempre tiene una yapita para nosotros. Y volví a meterme en esta escena del predicador hablándole a un montón de huesos, una escena increíble, hermanos. Y de pronto siente un ruido el predicador, algo comienza a pasar. Después del ruido algo empieza a pasar. Y dice, y vinieron allí, hermanos, los tendones, y vinieron allí carne sobre los huesos, y vino piel sobre los huesos, pero no tenían espíritu. Y ahora Dios da otra orden increíble, le dice, hijo de hombre, profetiza al espíritu. Y dice que el espíritu vino de los cuatro vientos, hermanos, y aquellos huesos comenzaron a vivir. Wow, esa palabra de Dios que es como el viento. Dijo allí el Señor a Nicodemo, el viento sopla, no sabe ni a dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El viento de Dios, el soplo de Dios, el mismo soplo sobre la tierra y le dio al hombre aliento de vida. Dios sopló y nos dio su palabra inspirada. Este es el soplo de Dios que se llama Biblia. Y Dios es el que sopla sobre nosotros, nos hace nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Y Dios puede soplar aliento de vida para que hagamos un ministerio eficaz para su gloria. Los huesos pueden volver a vivir. Y yo dije, si Dios está queriendo despertar a los valientes, claro que lo puede hacer. Si pudo hacer resucitar a estos huesos, ¿cómo no va a despertar a los valientes? Me parece una tarea más fácil, más simple, que se despierten los dormidos y empiecen a trabajar para el Señor. Dice ese versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Algunos tienen la habilidad de dormir separado, ¿no?
Pero aquí esta palabra era poderosa y aquel ejército se puso de pie y era numeroso en extremo. Otra vez había un ejército listo para la batalla y otra vez Dios puede venir con su palabra y soplar aliento de vidas en nosotros y nos podemos despertar los valientes y ponernos de pie y estar listos para nuevas batallas. Yo tengo que estar animado, hermano. Yo tengo que animarme, no puedo descuidarme en su vida. La palabra de Dios me tiene que animar. Este pasaje a mí me inyecta esperanza, porque Dios puede hacer grandes milagros todavía en nuestro tiempo y aún en nuestra congregación. Él puede despertar a los valientes dormidos. Una mirada ahora en Hechos, el capítulo 2. Vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a instalarnos allí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Observe cómo dice la palabra del Señor, Hechos, el capítulo 2, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y el versículo 1. Ahí ya estamos en el escenario, en las horas de Pentecostés. Y dice así la palabra del Señor, Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Una casa, un grupo de hombres de Dios sentados. No estaban en actividad, dice la Biblia, estaban allí juntos, unánimes, sentados. Y de pronto un ruido, como en los días de Ezequiel, el ruido, y vino allí tendones y carne y piel sobre los huesos muertos. Y ahora aquí, otra vez el ruido, un estruendo, dice la Biblia, una explosión celestial. Y otra vez el viento, igual que en Ezequiel, aquí otra vez el viento. Y dice que eso era como el estruendo, como de un viento recio que llenó aquel ambiente y todos esos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban listos para la batalla, despiertos, soldados despiertos, valientes de pie, listos para salir y predicar. Todo empezó con el ruido, todo siguió con el estruendo, todo siguió con el viento y luego la llenura del Espíritu Santo. Y a la batalla. A la batalla. Pues esta necesitamos nosotros como experiencia, hermano, que se produzca dentro de nosotros una revolución interior, algo que saque lo que nos sirve de adentro nuestro y que seamos llenos del Espíritu Santo como esta gente. Una vez más lo digo, esto no es un asunto del pasado, en esta misma noche, en este mismo lugar. Esto puede suceder porque estamos frente a la palabra de Dios, a la palabra viva, a la palabra que actúa, a la palabra que inyecta el aliento, la palabra que nos inyecta de valentía para las batallas del Señor. Yo creo en esta palabra y necesito cada día aferrarme más a esta palabra porque necesito estar firme para el Señor, para estar en sus batallas. Las batallas del Señor. El sueño es traicionero, hermano. Aquellos que manejan, que andan en las rutas, el sueño muchas veces es trágico, fatal. Los que se duermen en una máquina. Conozco algunos de la carpintería que perdieron sus dedos y hasta sus manos. Gente que trabaja en las noches en las panaderías, la máquina se les llevó la mano. Y conozco tanta gente, el sueño es fatal. El sueño siempre acarrea tragedias, dolor. Y en la vida espiritual el sueño también nos causa dolor. Porque el sueño nos vuelve como inútil. El sueño nos vuelve ignorante de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dios no usa gente que está dormida. Por eso esta palabra sirve, como dice Joel, para despertar a los valientes. Es una palabra que despierta, es la palabra de Dios. Cuando recordamos el profeta Elías, después de una resonante victoria, entró allí en un tiempo de desánimo y se puso debajo de un árbol. La Biblia le llama el enebro y dice, y allí se durmió. Y luego allí en ese lugar le estaba pidiéndole a Dios que le quite la vida, le entraron ganas de morirse.
Y hasta que se durmió debajo del enebro y tuvo que venir un ángel del Señor y lo despertó y le puso pan y agua y le dijo, vamos, despiértate porque largo camino te espera. En otras palabras, aquí no terminó tu ministerio, no te vas a morir a la sombra de este árbol. Todavía tenés que hacer más cosas, tenés que poner a alguien para ser profeta, tenés que poner a alguien para ser rey, tenés que poner a alguien para ser sacerdote. Mucho trabajo, largo camino te espera. Y hermano, nuestra vida de servicio no terminó. Largo camino nos espera. Algunos más que otros, pero tenemos que estar animados. Si estamos atrapados en el sueño, vamos a ser inutilizados por Dios. No puede usarnos el Señor dormido. Dios no usa sonámbulos, Dios usa gente que está bien despierta, con ganas, valientes, despiertos, hermanos. Aquellos discípulos que acompañaron al Señor al huerto de Getsemaní, le dijo el Señor que se quedaran por ahí para orar. No pudieron velar ni una hora. Les dominó el sueño. Los dominó el sueño, los atrapó el sueño. El Señor dice que su alma estaba triste hasta la muerte, le dijo Jesús. Y los otros, en vez de acompañarlo y sostenerlo en la oración, se echaron a dormir. Qué tremendo esa escena, hermano. Y el otro día predicamos aquí sobre Eutico, ¿se acuerda? Hechos capítulo 20. Pablo predicó hasta la medianoche y estaba en un tercer piso y se durmió. Y se cayó en el medio de la predicación y murió. El sueño lo traicionó. Y luego ahí lo resucitaron. Tuvieron que resucitarlo, pero el hombre estaba muerto. Y cuando recordamos Mateo 25, aquellas mujeres que eran vírgenes imprudentes, que no tenían aceite en sus lámparas, el sueño las venció. El sueño muchas veces para el Hijo de Dios es un símbolo de vergüenza. Cuando un hijo de Dios está dormido, Dios no puede contar con ese obrero, Dios no puede contar con ese soldado. Por eso necesitamos de una palabra que nos mueva, que nos sacuda, que despierte a los valientes. El año recién empieza, 6 días nada más. No podemos estar dormidos a esta altura del año. Necesitamos una palabra de esta, que nos sacuda, que nos haga mantener despiertos. Y Dios nos habla desde Efesios 5, verso 14, y dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La palabra tiene poder, hermano. Es el mejor despertador para nuestra alma. La palabra de Dios nos despierta y nos pone en la escena y nos pone en el lugar de la batalla. Pero necesitamos que esta palabra actúe de manera viva y eficaz, como ella dice. Un poco más adelante, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 6. El capítulo anterior, el Señor había dado detalles de su regreso cuando Él vuelva con voz de mando de arcángel, con trompeta de Dios. Y después entra el capítulo 5 y habla de otro evento que Él lo llama el día del Señor. Y dice que ese día el Señor vendrá como un ladrón. Dice ahí la palabra. Dice para que no lo sorprenda como ladrón. Y ahora llegamos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 5. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses 5, 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes eran los demás en este pasaje? El mundo incrédulo. Ellos no tienen expectativa del regreso de Cristo, ellos no están esperando el regreso de Cristo, pero nosotros los hijos de Dios sí, y la Biblia nos exhorta a mantenernos despiertos, dice, no durmamos como los demás. Los otros están como ignorantes, como desconocedores, pero nosotros sabemos los eventos y sabemos que Cristo viene y viene pronto. Por lo tanto, despierten valientes, no durmamos como los demás. No durmamos. Hermanos, tenemos que estar en alerta, tenemos que estar con los ojos abiertos. Y tenemos ya, hermanos, que empezar a sentir un cambio en nuestra vida. Tenemos que empezar a desperezarnos. Todos los días nos despertamos, algunos se levantan rápido, otros se quedan un rato en la cama y se sientan y estiran los brazos ahí un poco, empiezan así, mueven la cabeza, se hacen sonar los huesitos en el cuello. Y luego ahí un bostezo. Y luego, hermanos, ahí se quitan las lagañas y no salen de la cama, están ahí todavía.
y se quitan las lagañas, uno anticipa el peinado y se acomoda el pelo ahí, y luego se decide y se mira en el espejo, se asusta, se vuelve a mirar, se lava un poco la cara y después al trabajo, a la acción, al lugar de la batalla que le corresponde cada día. En nuestra vida cristiana es exactamente lo mismo. Ya tenemos que desperezarnos, ya tenemos que decir, ay Dios, este es el último estiramiento, es mi último bostezo, ya me quito las lagañas, ya me peino, ya me lavo la cara y me pongo en la batalla, y que nadie me saque de la batalla porque Dios me despertó, porque soy un valiente. Soy un valiente para su obra. Es la hora, hermano, que se despierten los valientes. Un pasaje más, quizás el último. Quiero llevarlos al Antiguo Testamento, algo que conocemos todo. En el libro de Josué, en el capítulo 1. El libro de Josué, el capítulo 1. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 9. El año que pasó hemos predicado varios mensajes del libro de Josué. Y habíamos estudiado aquí este capítulo 1, versículo 9. Lo que había sucedido es que Moisés había muerto, y ahora en los primeros versículos de este capítulo Dios habla con Josué. Josué había sido un líder que acompañó a Moisés, estuvo en los grandes eventos, viéndolo de cerca, la recepción de los 10 mandamientos, cuando fue aquello del becerro de oro. Siempre Josué estaba ahí cerca, pero ahora Moisés había muerto y él tenía que asumir el liderazgo, tenía que asumir el protagonismo. Y a veces, hermanos, en la obra de Dios y en este tiempo que estamos viviendo acá en Maranata, ya no tenemos que esperar del otro hermano, ya tenemos que nosotros asumir el protagonismo. Y Dios le dijo a Josué una palabra muy alentadora, le dijo: así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y te voy a dar victoria, y todo lo que pise la planta de vuestros pies será de ustedes, les va a pertenecer. Dice: no te dejaré, dice Dios, no te voy a desamparar, voy a estar contigo. Y le dijo: esfuérzate y sé valiente, en el versículo 7, y ahora vuelve a reforzar eso Dios. Y le dice así en este versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay 3 cosas que yo vuelvo a aprender aquí. La primera de ellos es el mandato del Señor. Dice: yo te mando que te esfuerces. Y pensando yo en nuestra iglesia, hermano, esta es la hora del desafío, es la hora para los esforzados. Hombres y mujeres de Maranata son llamados por Dios a la hora de los esforzados. No es el tiempo del menor esfuerzo, no es el tiempo de las flaquezas. Nuestra obra está necesitando hombres y mujeres esforzados. Justo lo que Dios le pide a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacerme esforzar? Tengo que empezar a sacudirme el polvo de la rutina, sacarme la rutina. Ya vi el estilo de vida cristiana del año pasado a dónde me llevó. No estáis satisfechos con el nivel que llegué. Necesito algo más, necesito metas más altas, necesito desafíos más grandes. Tengo que sacudirme el polvo de la rutina. Tengo que sacarme el desánimo, el desaliento. Y tengo que levantarme en victoria, despertar como un valiente para Dios. Hermano, todo eso andaba trabajando en mi cabeza estos días. Ya era hora que se los dijera. Necesito que la palabra de Dios me anime, necesito que la palabra de Dios me fortalezca, y siento la voz del Señor exigiéndome a mí: esfuérzate. Ya no le puedo mostrar mi documento y decir: Señor, ya estoy por cumplir 62. Él no anda mirando documentos, él dice: esfuérzate. Para todo, no hay categoría, todo por igual, hombres y mujeres, esfuérzate. Ahora, ¿qué es esta palabra? Esta palabra, esfuérzate, quiere decir que hay que seguir adelante. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba en los evangelios y le decía: si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra mejilla; si alguien te pide la capa, te pide la espada, dale la capa también; y si alguien te pide que vayas 1 milla, lleva la carga 2 millas. Eso es esforzarse.
Había una ley donde el judío podía llevar una carga de un soldado romano. Una milla era el equivalente a 1000 pasos. Paso número 1000, clavaba una estaca, aquí llegué, aquí cumplí la ley. Dice el Señor, no te quedes con eso, llévasela una milla más. Un esfuerzo extra, una yapita, eso es, hermano, esfuérzate, es seguir adelante, es ir una milla más, es hacerme fuerte, hermano, más allá de lo esperado. Yo pensé que era valiente, pero ahora que estoy en la acción me doy cuenta que puedo ir más allá, era más valiente de lo que pensaba. ¿Dónde consigo valentía? En la farmacia no venden, pero en el Señor puedo conseguir valentía. Puedo conseguir este esfuerzo que me hace falta. La palabra esfuérzate, hermano, se puede traducir, no lo dudes. La palabra esfuérzate se puede traducir, no retrocedas. La palabra esfuérzate se puede traducir, hermano, no te detengas, avanza, siempre avanza. Decía un predicador, si tú no puedes volar, entonces corre, y si no puedes correr, entonces camina, y si no puedes caminar, entonces arrástrate, hagas lo que hagas, siempre ve hacia adelante. Esfuérzate, esfuérzate. A eso nos está llamando el Señor. No dudar, no retroceder, no detenerme, siempre avanzar. Pablo le escribió a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Le habló como hijo y le dice, Pablo así le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia del Señor. Esfuérzate en la gracia del Señor. Nosotros los padres tenemos que esforzarnos y tenemos que animar y alentar a nuestros hijos a que se esfuercen en la gracia del Señor. Y una cosa más, tiene que ser valiente también. ¿Qué es esta palabra, ser valiente, hermano? Es tener triunfo a pesar del miedo. Todos nosotros tenemos miedo. 27 años sacaba la cuenta, volando en los aviones, y siempre, ¡ay! Cuando el avión levantaba, ¡qué miedo! Y cuando bajaba, ¡uy! ¡Qué miedo! Y aquello que temblaba. Nunca me voy a olvidar de un vuelo de la provincia de Salta, Santa Cruz de la Sierra. Tomé una aerolínea, Aerosur. Ahí estaban en el Viru Viru, en Santa Cruz, no sé cuántos aviones de Aerosur ahí abandonados por años. Pero me acuerdo esa noche cuando levantó vuelo ese avión ahí de Salta, sonaron las chapas, hermano, parecía que estuvieran apedreando el rancho en un barrio. Aquello fue tremendo. Y el miedo, ahí no valía la experiencia, los años de vuelo. Siempre el miedo. Pero la palabra valiente significa poder ir adelante a pesar del miedo. O si usted prefiere, la palabra valiente es encontrar el camino a través del miedo. Siempre hay miedo, siempre va a haber miedo, siempre tenemos miedo. Algunos le tienen miedo a los ratones, otros a las cucarachas, otros a las inyecciones, otros al dentista. Siempre estamos llenos de miedo. Y ahora le tenemos miedo a los precios en el supermercado. Siempre tenemos miedo. Siempre tenemos miedo. Pero si yo quiero ser valiente, tengo que encontrar un camino a través del miedo. Tengo que, hermano, a tratar de ser una persona que me prepare para los ataques del miedo. Porque el miedo es una de las armas principales del diablo para paralizarlo. El diablo nos infunde miedo, miedo a fracasar, miedo a no poder lograrlo, hermano. Pero la valentía es una voz pequeña que cada noche viene y me dice en el oído, levántate mañana y ve otra vez a la batalla. Parece una voz pequeña, pero a mí me anima en las noches, me desafía para ir al otro día a la batalla, para pelear, hermanos, en la obra de Dios. Y cuando el miedo llame a mi puerta, entonces me levantaré con coraje santo. Y cuando abra la puerta no voy a encontrar a nadie. El miedo siempre llama a nuestra puerta. Pero si yo le respondo con coraje santo, con un coraje conseguido en la presencia de Dios, nunca lo voy a encontrar al miedo como un opositor. Siempre voy a ir adelante. Siempre voy a ir adelante. Yo quería predicar todo un sermón sobre Isaías, pero nada más voy a usar, por lo menos esta noche, un pasaje. Vamos a leerlo juntos, aunque la mayoría lo conocemos. Busque ahí en Isaías capítulo 40, Isaías el capítulo 40. Isaías el capítulo 40, verso 29. Ahí estuve en esta semana, fue uno de los pasajes en los que me detuve a leerlo y releerlo,
Muchas veces por años leemos la Escritura así nomás, pero no nos detenemos a pensar y profundizar. Pero estuve en esta semana viendo este pasaje. Dice Dios así, Isaías 40, verso 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo quería predicar sobre este último versículo, no sé, capaz que mañana, no sé, pero la luz vino del verso 29. Ahí Dios me hizo unas señales, observar ese texto, estudiarlo mejor ahí. Y dice ese verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿No hemos escuchado muchas veces aquí? Gente que está cansada, trabajan mucho, y yo sé que trabajan, y todos sabemos que trabajan mucho, están cansados, pero ¿por qué está el cansancio todavía? Porque Dios dice que Él puede, hermano, multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. Quiere decir que con una comunión con Él, hermano, yo puedo estar fuerte y puedo estar con ánimo. No voy a decir, me quedé a dormir en mi casa, trabajé toda la semana, no fui a la reunión. No, busque a Dios, Él sabe cómo dar fuerza. El pastor no le va a dar fuerza, le puede dar una voz de ánimo, pero no lo va a levantar de la cama. Pero Dios sí lo levanta de la cama y lo trae a la obra, porque Él le da fuerza al que no tiene ninguna, le multiplica la fuerza. ¿Cómo lo hace? No lo sé, hay que estar con Él. Hay que estar junto con Dios, hay que tener esa experiencia de Él dándonos fuerza al que está cansado, al que está agotado, que ya no tiene energía. Dice, Él viene y le da fuerza y le multiplica al que no tiene ninguna. Eso habla de un cambio grande, hermano. Y eso lo puede hacer Dios. Nada más que Dios, hermano. Y ahora, hermano, tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes y tenemos que tener alas para volar. Porque si no, nos atrapa la mediocridad y a veces nos adaptamos a la mediocridad y ahí nos vamos durmiendo hasta morirnos. Mi mamá, a quien recuerdo casi cada día, ella tenía una frase cuando nos veía quietos a todos, dice, vamos, levántense antes que le agarre la hisoca. Y la hisoca es el gusano que está debajo de la tierra que come los muertos. O sea que antes que nos coma la hisoca, antes que nos muramos, dice, vamos a trabajar. Y siempre mi mamá decía eso, vamos antes que nos agarre la hisoca. Hermano, hay que trabajar en la obra de Dios. Ya dejemos de cuidar tanto nuestro cuerpito y animemos a otros que hagamos esfuerzo juntos en la obra. Dejemos de cuidarnos tanto y hagamos el esfuerzo y ser valientes y estar despiertos para Dios y trabajemos para el Señor antes que nos agarre la hisoca. Antes que nos agarre la hisoca, hagamos ese intento. Trabajemos para Dios, hermano. Trabajemos para el Señor. ¿Sabe qué, hermano? La palabra valentía, esa que hemos visto ahí, es una invitación a escapar de nuestra zona de confort. Todos nosotros tenemos nuestro lugar de confort, donde nos sentimos más seguros, donde nos sentimos más a gusto. Aún yo cuando tengo mis luchas en la salud, tengo mi lugar de confort. Me encierro en mi habitación, no tengo ganas de salir en público, no tengo ganas de hacer esto, lo otro. Me encierro en mi zona de confort. Ahí estoy. Pero a veces nosotros estamos demasiado tiempo en nuestra zona de confort y Dios nos llama para su obra. Y Dios dice, vamos valientes, ya no es tiempo de dormir. Hay una palabra que despierta a los valientes, que levanta a los valientes. Ya salga de la forma de confort. Es la hora del esfuerzo. Hay que esforzarse, hermano. Hay que despertar. Hay que comportarse como valiente. Hay que levantarse. Y todos nosotros aquí, todos aquí necesitamos de un ánimo celestial. Es imposible vivir sin ánimo del cielo. El mismo apóstol Pablo necesitó de esa clase de ánimo. 2 pasajes en el libro de Hechos. Y ahí lo voy a terminar el mensaje en esta noche. Despertando a los valientes, despertando a los valientes. Hechos el capítulo 18, versículo 9. Hechos 18, verso 9, todos nosotros necesitamos de una voz celestial, hermano, todos nosotros necesitamos que Dios nos esté hablando,
Por eso aún en los cultos no debo dormirme, porque la palabra de Dios me puede hablar a mí, y me puede despertar y levantar y fortalecer y motivarme a esforzarme y a comportarme como un valiente en las filas del Señor. Hechos capítulo 18, versículo 9. Dice la palabra, hermano, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ahí está la voz celestial, ahí está la voz de aliento para Pablo y para nosotros. El Señor le dijo a Pablo, no temas, predica, no calles, yo estoy contigo. ¿No es lo mismo que le dijo a Josué? Hermano, Dios no cambia la doctrina. Dios también nos dice a nosotros, yo estoy contigo. A Isaías también le dijo, yo estaré contigo. Y hay versículos ahí muy conocidos donde Dios habla de que está con nosotros, está con nosotros. A los discípulos le dice en el último texto de Mateo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo. Una voz de ánimo, una voz celestial, hermano. Tenemos que estar más atentos a la voz del cielo que a las cosas del mundo. Segundo pasaje y último. Dice aquí, Hechos de los Apóstoles 23:11, la importancia de una voz celestial animándonos, hermano. Hechos 23, verso 11, dice la palabra, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Pablo, pues, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Oh, hermano, ¿cuánto necesitamos esa palabra? ¿Cuánto necesitamos esa voz del cielo? Ten ánimo, Pablo, que aparezca nuestro nombre ahí. Ten ánimo, ten ánimo. Yo sé que la vida es difícil, yo sé que la vida es complicada, yo sé que la vida tiene golpes duros, cosas inesperadas, pero Dios dice, yo estoy aquí para darte ánimo, ten ánimo. Tienes que testificar, tienes que dar testimonio de la obra en Cristo. ¿Y acaso cuando Pablo era bofeteado por aquel mensajero del Señor y le pidió que le saque aquel aguijón, no fue la respuesta del cielo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Aquí está, en esa debilidad, ahí va mi poder, Pablo, ahí va mi poder, dice Dios, para cada uno de nosotros, para que despertemos como valientes y estemos en la obra del Señor. Hermanos, los valientes se habían dormido, pero la palabra de Dios es el mejor despertador. Y que esta noche esta palabra pueda animarnos en estas primeras horas del nuevo año que Dios nos está dando, que por su gracia hemos entrado en este nuevo año. Que esta palabra nos empiece a despertar, y a los que estaban despiertos, que se mantengan despiertos. Que esta palabra, hermano, sirva para mantener despierto a todos los valientes del Señor en el resto del camino hasta el encuentro con Él en gloria. De pie, hermano, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios, darle gracias por esta palabra, una palabra para despertar a los valientes, una palabra para los esforzados en la obra de Dios. Y vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias porque ella nos anima, Señor, nos fortalece y nos da ese empujón que necesitamos para ir adelante en tu camino, para hacer tu obra, para poder darte gloria y honra a ti, oh Dios. Bendice tu palabra en esta hora, bendice nuestras vidas, que podamos tomar hoy una decisión delante de ti, de mantenernos despiertos en el resto del camino y de levantarnos como valiente para pelear la buena batalla y acabar la carrera y guardar la fe, Señor, y darte toda la gloria a ti. Bendícenos, Dios. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Que Dios bendiga su palabra, y mientras estamos de pie, hermano Ramiro va a venir para guiarnos en alabanzas. Amén. Gracias, pastor. Gracias por la prédica.